La palabra nos habla que se quite toda ira, ¿no? Toda ira, todo enojo, toda gritería. Y muchas veces la amargura viene del resentimiento. Y hoy en esta mañana quiero hablarles de eso. En la Biblia no nos habla del resentimiento en sí, pero nos habla de la ira, de la contienda, nos habla de la gritería y todas esas formas que de repente vienen desde esa raíz, ¿no? ¿Qué es el resentimiento? Es un sentimiento profundo de enojo. Pero cuando hablamos de un sentimiento profundo, quiere decir que nosotros nos podemos enojar. La palabra que dice, airaos, pero no pequéis, dice, airaos, te puedes enojar. De repente te puedes enojar por alguna situación que pases, ¿no? De repente tu hijo se portó mal, de repente tu esposo no cumplió con lo que te dijo, tus padres no hicieron lo que te dijeron. ¿Cuántas cosas nos pueden enojar? Pero como dice la palabra, que ese enojo no se ponga sobre el sol, dice que esa ira, ¿no? Que no se convierte en ira. Mientras no se convierte en eso, estamos bien, porque aún nos podemos enojar por las cosas que pasan, ¿no? Cómo está nuestro gobierno en esta situación, nos podemos enojar. Pero no puede llegar eso a ser una raíz en nosotros, ¿no? Y ese sentimiento de resentimiento que tenemos hacia alguien o hacia algo, porque es hacia alguien mayormente, o hacia alguna situación que hemos pasado en nuestra vida de juventud, de niñez, aún en nuestra vida adulta, es un recuerdo de algo que nos hicieron. Pero es más dañino y destructivo si tú te aferras a él. Si tú lo haces, ya como se dice, lo tienes ahí perpetuamente. Aún de repente en una apariencia de alegría, de felicidad, pero dentro estás viviendo de repente un martirio. Entonces, ¿cómo se instaura en nuestras vidas este resentimiento? Hay una historia que contaban los griegos de un atleta, ¿no? Este atleta había participado en una maratón y quedó en segundo lugar, preparándose bien. Él llegó en segundo lugar. Entonces, ¿qué pasó? Tuvo que él quedar en segundo lugar. El primer lugar fue vituperiado, fue exaltado, ¿no? Fue exaltado. Él miraba cómo lo premiaban, él miraba cómo en los periódicos salía su imagen de él, ¿no? Que él había ganado, y él estaba enojado. Él decía, yo me he preparado tanto, yo he hecho esto, y mira, él ganó y yo no. Iba por las calles, dice, él vivía cerca de la plaza, hasta le hicieron un monumento en la plaza. Un monumento, que él todos los días que pasaba veía el monumento. ¿Qué hacía él? Llegaba la noche y con un cincel y un martillo, dice que él iba golpeándolo para que la estructura se caiga, porque no lo quería ver. Y cada noche venía y cincelaba el monumento que le habían hecho a este hombre. Hasta que en una noche él cinceló tanto que el monumento cayó, pero cayó encima de él matándolo. Pero él no murió esa noche. Él ya estaba muerto por el peso del resentimiento que tenía. El resentimiento lo mató, porque solamente él vivió para decir, yo me quedé en segundo lugar. En vez de vivir diferente, en vez de tratar de prepararse para una siguiente carrera, no, él, ¿qué hizo? Simplemente el resentimiento hizo en su vida que él solamente se centrara en eso, se centrara en de repente dañarlo, cuando el hombre ni siquiera sabía. Era la estatua que estaba ahí, ni siquiera él era en persona. Entonces es lo mismo, ¿no? Ese enojo que se mantiene y se multiplica y hace que nosotros formemos ese resentimiento en el interior por cualquier situación, ¿no? Puede ser que no se note, como les decía hace un rato. Puede ser que ese esté escondido, ¿no? Que esté escondido. Efesios 4:26 dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero lamentablemente nosotros vamos albergando una situación que nos ha pasado, una situación con nuestros padres, una situación con algún vecino, una situación de repente en tu trabajo, o cualquier situación que tú puedas. Lo vamos albergando, lo vamos alimentando, hasta lo podemos transmitir en el entorno que estamos. Llegamos a la casa de alguien y lo primero que hacemos es hablar de nuestro enojo, de nuestra ira. Él me hizo esto, él me hizo el otro.
Y no llegamos a una casa de repente a transmitir una paz, sino más bien llegamos a transmitir ese odio, ese rencor que sentimos hacia alguien. Y de repente por ahí hasta nos volvemos tóxicos. ¿Por qué? Porque llegamos a una casa y solamente hablamos del daño que nos han hecho. No hablamos de otra cosa más que centrarnos en eso. Y no nos damos cuenta de repente, ¿no? Pero en esta mañana vamos a entender cuán importante es quitar ese resentimiento y que no crezca. Hay otra historia. Se hablaba que antes no existía la cura para la rabia. Entonces un hombre le había mordido un perro y se va donde un doctor a que lo vea, ¿no? El doctor le dice, lamentablemente, en estos tiempos no se puede curar la rabia. No puedo hacer nada, señor, pero usted ¿cómo me va a decir eso? No existe una cura. Más bien yo lo insto a usted a que pueda poner sus cosas en orden, porque no le queda mucho tiempo. A lo que el hombre responde y le dice, bueno, entonces me puede entregar un papel y un lapicero. Y el doctor se va dejándolo solo, ¿no? Diciendo, bueno, el hombre va a meditar, bueno, va a poner sus cosas en orden. Él regresa después de un rato y le dice, qué bueno que usted ya esté poniendo sus cosas en orden, veo que ya está haciendo su testamento para ver a quién le deja sus bienes, sus cosas, ¿no? No, doctor, le dice, yo no estoy haciendo un testamento, yo estoy haciendo una lista a quién voy a morder. ¿A quién voy a morder? Mire cuánto había sido su resentimiento de este hombre que estaba haciendo una lista a ver a quién le iba a morder para contagiarle la rabia y se muere. El resentimiento es como esta historia. Nosotros tenemos el odio, el resentimiento, el rencor dentro de nosotros. Fuimos mordidos una vez y nos transforma en personas permanentemente enojadas. Los rasgos que hacen que te veas así, que estás arrugada, creas una atmósfera, como decíamos hace rato, no de felicidad, de paz, sino vamos de repente diciendo cosas que hieren a los demás, o de repente no estamos hablando de lo que deberíamos de hacer para perdonar, sino estamos hablando, no, es que él me hizo esto, me hizo el otro, yo tengo razón, ¿no? ¿Tú crees que mereces anclar tu vida a esas cosas? ¿Crees en esta mañana que merece que ese resentimiento no te deje vivir feliz? ¿No te deje hacer las cosas que Dios tiene preparadas para ti? ¿Que no alcances el propósito que Dios ha puesto en tu vida? Como hablábamos el martes, el Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros. Merece el resentimiento, merece los pensamientos, los recuerdos del pasado, que tú puedas anclar tu vida y no puedas avanzar. Porque te forma porque vives años oscuros, como dicen, porque son años oscuros, no vives en paz. Solamente estás pensando en eso. Tal vez hay un momento de quietud cuando estás con tu familia, de repente, pero ya llega la noche y comienzas a pensar de nuevo, a decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué me hicieron esto? ¿Por qué me insultaron? ¿Por qué me menospreciaron? ¿No? Entonces, como dice Hechos 8:23, ¿no? Hechos 8:23 nos habla ahí, ¿cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos viviendo si estamos en ese resentimiento, ¿no? Hechos 8:23 nos dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Una cárcel de amargura que estás viviendo. Esto le decía Pedro a un hombre que venía pues a decirles, ¿no? De que le diera el poder también que ellos tenían, ¿no? Pero nosotros, si nos vamos a este versículo, a ponerlo dentro de nuestras vidas, si estamos viviendo así, estamos viviendo, como dice acá, ¿no? En hiel de amargura y en prisión de maldad. Solo eso hace que vivamos así, en ese resentimiento. Tenemos que tener cuidado con lo que decimos. Tenemos que tener cuidado en nuestro corazón de no albergarlo. Porque no vamos a vivir felices, no vamos a poder hacer nada de lo que tenemos planeado, lo que tenemos pensado, porque eso no nos va a dejar avanzar. Nos va a tener ahí puestos, nos va a tener ahí, como se dice, encerrados. No vamos a podernos nosotros, como se dice, avanzar hacia lo que Dios quiere para nuestras vidas. Estamos siendo atajados, lamentablemente. Hoy en estos tiempos solamente lo único que vemos es peleas, es discordia, no vemos un ambiente de paz.
si no lo vemos fuera de acá, y vemos lo mismo en nuestras familias, nuestros hijos son los que también van a ser contagiados de eso, ¿no? Nadie lo merece, como se dice. Nadie merece que tú hayas pasado por una situación triste, dolorosa. Nadie merece eso. Ninguno de nosotros. De repente tú has pasado una situación difícil, te han hecho algo y no lo mereces. Pero tarde o temprano el resentimiento comienza a convertirse en una amargura, y esa amargura, como se dice, crece como una planta y encima da frutos. Entonces nosotros tenemos que pensar y meditar hoy en esta mañana realmente cómo queremos estar. Si queremos seguir viviendo en esa amargura, en ese resentimiento, o queremos vivir en el perdón, en saber de que todos nos podemos equivocar, que ninguno de nosotros es perfecto, pero que podamos reconocer realmente que estamos andando mal en ese sentido. Y si nosotros queremos llegar a ese propósito que el Señor tiene para cada uno de nosotros, tenemos que comenzar a quitar todas aquellas cosas que nos impiden avanzar, todas aquellas cosas que nos impiden llegar, como vuelvo a repetir, al propósito que Dios ha puesto para tu vida. Y no solamente para tu vida, porque son tus generaciones las que vienen atrás, son tus generaciones las que van a hacer lo que tú estás comenzando hoy, tus generaciones la van a terminar. Entonces tenemos que pensar, ¿no? Hebreos 12:15 nos dice una palabra en confronta a una verdad, a una verdad que ahora lo vamos a ver. 12:15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Miren esta palabra, mucho cuidado, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Mira esa raíz de amargura, cómo puede contaminar, dice, si es que tú la tienes ahí. Pero todos nosotros necesitamos el perdón de Dios. Todos nosotros todos los días necesitamos el perdón de Dios, porque nosotros todos los días de repente de alguna manera no tenemos un pecado grande, pero es un pecado. De repente pensamos mal, de repente no estamos tratando bien a nuestra familia, estamos teniendo algo en contra de un hermano me refiero no solamente hermano de la iglesia, sino fuera de ella. Estamos quedándonos callados, y eso se está instaurando en nuestro corazón y está creciendo. Entonces no necesitamos, nadie acá puede decir, no, yo soy santo, porque si fueras santo no estarías acá, estarías reinando con Dios. Y todos nosotros necesitamos darnos cuenta y pedir perdón cada día. Porque así que como cada día el Señor, nuevas son sus misericordias, dice, cada mañana Él también nos perdona, cada mañana o cada noche, en el momento que tú te pongas a cuentas con Él. Porque nos tenemos que poner a cuentas con Él, para poder avanzar, para poder ser libres, de poder vivir una vida en santidad, como Él quiere, dice, ¿no? Entonces, no pidas justicia, dice. Muchos de nosotros decimos, no, a mí me hizo daño, entonces la justicia de Dios que caiga sobre él. Estamos mal. No podemos pedir la justicia, tenemos que pedir misericordia. Que Dios tenga misericordia de esa persona que te hizo daño. Que Dios tenga misericordia de esa persona que dañó tu corazón. Que tenga misericordia de ese familiar o esa persona de repente del mundo, o sea, de acá, no sé, que tenga misericordia. Pero lo que tú tienes que pedir es misericordia para ellos. No pidas justicia. No pidas justicia. El Señor ya sabe. Él ya lo tiene en sus manos. Tú solamente tienes que pedir misericordia y Él es el que va a hacer. Porque si tú tienes misericordia de tu hermano, el Señor va a saber qué es lo que tiene que hacer. Porque tú vas a vivir libre. No vas a vivir atado. Porque si tú dices, no, él hizo esto, que no, tú estás atado a esa amargura con él. Tú no estás libre. Y sin darte cuenta,
estás en la misma condición que él, aún tú no teniendo la culpa, porque tú dices, no, yo no tengo la culpa, él me hizo. Pero si tú no perdonas, si no tienes misericordia de él, entonces estás hablando al mismo nivel. Entonces nosotros tenemos que pedir misericordia. El resentimiento empaña todo. Todo lo empaña el resentimiento. Afecta nuestra relación directamente con Dios. Porque si tú estás con un corazón amargo, resentido, ¿tú crees que Dios te va a escuchar? Dios no va a escuchar tu oración. Porque tú estás amargo. Como se dice, hay un sentido agridulce en lo que tú dices, ¿no? Puedes estar hablando bien, pero tú sientes, no, ella tiene una cara. Cuando hablas con una persona que está resentida, tú lo sientes. Tú sientes que no te está hablando así con una, ¿cómo se le puede decir? Con una paz. Está hablando siempre con un resentimiento, con una amargura. De repente hay algo, sí, pero es que él me hizo, ¿no? Yo no fui, yo estoy tranquila. Pero muchas veces nosotros tenemos que reconocer que si alguien viene de repente a ofenderte, como se dice, el que te tira, tienes que poner la otra mejilla, ¿no? Muchos no lo entendemos, o muchos ya lo hemos entendido, pero el que no lo entiende, tenemos que poner la otra mejilla, y tenemos que pedir que Dios tenga misericordia a ese varón, a esa mujer, para que reconozca su mal. Así tenemos que hacerlo. Asfixia, como se dice en nuestras relaciones. No merece la pena que nosotros perdamos la gracia de Dios por el dolor. No merece la pena que nosotros perdamos muchas cosas que podemos hacer por estar resentidos con alguien. O por pensar de repente, porque pensamos. Dejamos que nuestra alma gobierne y no dejamos que nuestro espíritu sea el que nos diga si es que esa persona está mal o de repente tú estás mal. Tienes que examinarte también. Nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Porque de repente nosotros somos el problema y no es la otra persona. Pero le estamos echando la culpa, ¿no? Entonces, ¿qué produce ese dolor que tú tienes? Produce cansancio. Se te va la energía. Amaneces cansado. Pasan las horas y me pesa, siento mi espalda que me duele. ¿Por qué? Porque estás llevando todo ese dolor en tu espalda. Resentimiento, amargura, ira, contienda. ¿Cuántas cosas, mira, puedes cargar? ¿Cuántas personas tú las ves, de repente están amargas y hasta están encorvadas? Están encorvadas, ¿por qué? Porque realmente están cargando todo ese dolor. No lo están dejando a Dios obrar. Están haciendo ellos en su propia voluntad. Están haciéndolo ellos mismos. Ellos mismos están diciendo, no, yo puedo. No, sí, yo lo perdono. Pero solamente dices de boca, y en tu corazón. Solamente Él conoce el corazón de cada uno de nosotros. Tú puedes decir, yo lo perdoné, no me importa. Pero sigues hablando. Pero sigues diciendo, si Él me hizo. ¿Cómo lo va a perdonar si Él me ha hecho? Yo no digo nada. ¿No? ¿Problemas? Todos tenemos problemas. Todos nosotros tenemos problemas. Todos nosotros. Económicos, financieros, de salud. Todos nosotros. Pero, ¿sabes? La diferencia es cómo tienes la actitud ante esos problemas. ¿Qué actitud estás tomando? Efesios 4:26. Efesios 4:26 nos habla. De nuevo, ¿no? Nos vuelve a decir, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿no? El enojo a veces nos ubica como juez. Como juez. Pero es esa actitud que tú tienes ante esa situación la que te va a hacer remontarte sobre cualquier situación que se te ponga enfrente. Sobre cualquier situación que el Señor te ponga. En cualquier prueba, en cualquier circunstancia. Por eso repite acá la palabra, no te olvides de Efesios 4:26. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice. Que no sea duradero, que se termine. De repente, como vuelvo a repetir, hace un rato decía, el enojo puede durarte un poco, pero no dejes que haga una raíz. No dejes que sea una semilla instaurada en tu corazón y que crezca, que haga ramas y que encima dé frutos. No dejes eso, arráncalo,
arráncalo de raíz. Como decíamos, el enojo te ubica como un juez. Comienzas a juzgar, a decir, sí, le va a ir mal porque él me ha hecho daño a mí. No, ella no va a salir adelante. Mira, ya lo estás juzgando tú, cuando el Señor es el que lo tiene que juzgar. No eres tú el que lo tiene que juzgar. No eres tú el que lo tienes ni siquiera que maldecir, porque al decir eso, le va a ir mal porque él es malo. Ya lo estás maldiciendo. Tenemos que tener cuidado con lo que decimos. Tenemos que tener cuidado con cómo hablamos. Muchas veces nosotros disfrutamos hasta de nuestro resentimiento, ¿no? Disfrutamos, dirás, hermana, ¿cómo vamos a disfrutar del resentimiento? Pero sin darte cuenta, mantenemos abiertas esas heridas. Mantenemos abiertas esas heridas de lo que nos hicieron. No, él me hizo esto. Y por el placer que nos produce, las cuidamos, ¿no? Cuidamos esas heridas y las estamos recordando y las estamos recordando y las estamos... Hay un estudio médico que dice que el 90% de las personas, por esa amargura, tiene úlceras e hipertensión. Las personas van donde el doctor, le preguntan ¿por qué tengo esto? Porque tienes úlceras, tienes hipertensión, porque vives constantemente amargo, vives constantemente renegando, el enojo, el resentimiento, nada te parece, todo el tiempo estás hablando mal, todo el tiempo. Se paró la mosca, te enojaste, se cayó el agua, te enojaste, no hay luz, te enojaste, no hay para pagar, te enojaste. En vez de darle gracias a Dios, porque hay un propósito en cada cosa que te pasa, te estás enojando. En vez de vivir feliz, te estás enojando. No puedes vivir así. No se puede vivir así. Entonces, nos gusta llevar la cuenta. Nos gusta llevar la cuenta de las cosas que nos han hecho. Ese resentimiento está llevando la cuenta. Como dicen, no, decíamos de que en la Biblia no hay ninguna parte que diga resentimiento. Dice ira, contienda, dice todo esto, ¿no? Pero 1 Corintios 13, y aunque ahí nos habla del amor, ¿no? En el versículo no hace nada indebido, dice, el amor no hace nada indebido, ¿no? Se me perdió el versículo. A ver si me ayudas ahí en el monitor. Ahí dice, no hace nada indebido, el 5. El 13:5 dice, nos habla de todo lo que hace el amor, ¿no? El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es fantasioso, no se envanece, no se irrita, no guarda rencor, pero hay una parte en que te dice, no hace nada indebido. No hace nada indebido. En el griego, cuando nosotros buscamos esa palabra, no hace nada indebido, el término es logizomai. Cuando nosotros buscamos, o cuando comencé a buscar logizomai, ¿qué significa? Se decía que era de los libros mayores que se utilizaban en el tiempo de los griegos. Ese libro ya mayor era de los contadores. Estos contadores escribían en ese libro las deudas de los morosos. O sea, tú tenías una deuda y venía este contador y escribía tu deuda, pero por morosidad, porque tú no pagabas. Lo hacían en tinta y nunca se borraba. El término logizomai quiere decir hacer un inventario, ¿no? Mantener un registro mental, según diccionarios en los que he podido buscar en el Strong. Dice hacer inventario, guardar rencor, inculpar. En Swanson, logizomai dice mantener un registro mental, cargar la cuenta, y se le ingresó en esa cuenta. Entonces, ese término logizomai quiere decir que es como ese libro mayor que ponen ahí todas las cosas. Entonces nosotros cargamos con eso, con ese libro mayor. Vamos poniendo en cuenta cuánta gente nos hizo daño. Como este hombre que contaba de la rabia, ¿no? Hizo su lista para morder a esa gente.
igual nosotros. No hacemos una lista para morderlo, pero hacemos una lista de lo que nos ha hecho. Este me miró mal, este me hizo así, este no me habló, y vamos haciendo ese libro mayor en nuestras vidas, en nuestros corazones, y vamos haciendo ese término lo hizo mal. Se escribía, como le digo, una deuda, ¿no? Y no se podía borrar. Es como tu hoja de vida. Si tú vas a la cárcel, sale, cuando tú te vas a presentar en algún sitio, ¿no? Por medio del sistema, ponen tu nombre y dicen, no, él estuvo en la cárcel, esto. Pero en esos tiempos no existía este método, ¿no? Existía el libro mayor, que cuando te veían decían, no, este hombre tiene una deuda, y no será borrada. Y eso no se borra de tu hoja de vida, no se borra. De esa misma manera, en esos tiempos había un libro mayor. Hoy no hay libros mayores contables, hermanos. Hoy no podemos. El verdadero amor se acuerda de olvidar. Eso es lo que hace el verdadero amor. No lleva las cuentas de lo que te han hecho. No lleva las cuentas si te ofendieron. No lleva las cuentas si de repente hasta te trataron mal. Eso es, no llevas la lista, como se dice, de lo que te hicieron. Al final, para tener algo con lo que compensar, ¿no? Comparar, ¿no? Bueno, voy a poner acá mi mamá me hizo esto, mi papá me hizo esto, mi hermano, mi tío, mi novio, mi esposo, todo. ¿Cuánto estás cargando en esta mañana un libro mayor en tu vida? ¿Cuántos estamos cargando con eso? Pero ¿saben qué? Hay una solución, como dicen, ¿no? Vamos a leer Romanos 12, 17, 19. Romanos 12, 17 al 19. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mi es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén. Miren esta palabra. El Señor es el que hace, el que, como se dice, mía es la venganza. No lo habla como un término de, no, si te voy a vengar, lo voy a matar, no. Sino que él habla que va a hacer justicia para ti. De repente en tu corazón de esa persona pone el venir y pedirte perdón y decirte, ¿sabes qué? Perdóname, te hice daño. De repente tu padre está mal contigo, te trató mal, él mismo va a venir, él mismo va a decir, no, hija, perdóname. Por eso dice, es mía es la venganza, dice el Señor. Pero no paguéis a nadie mal por mal, sino más bien haced el bien. Así te hayan hecho lo que te hayan hecho, así de repente te hayan, como se dice, hecho lo peor, lo que tú dices, no, hermano, usted no sabe, a mí me han hecho, ni siquiera tiene idea. Pero hoy en esta mañana nosotros tenemos que tratar de que ese resentimiento no se lo pasemos a nuestros hijos, aún a nuestros nietos o bisnietos, porque esto es de generación en generación. Lo contamos, a veces hay cosas que nosotros sin darnos cuenta las contamos con dolor. Lo que los padres nos hicieron cuando éramos niños, ¿no? No, me hizo así, y lo hablamos con tanto dolor que se lo pasamos a ellos. No es que se lo contagiemos, sino que se lo impartimos. Se lo estamos impartiendo, ¿no? No estamos haciendo de repente, no estamos hablando bien, ¿no? Y al final se vuelve a repetir. Es algo repetitivo. Ese resentimiento que tú tienes viene de nuevo hacia ti, le transmites a tu hijo se lo transmite a su hijo, y así va transmitiéndose. No, que mi abuelo fue malo. No, que mi abuela fue mala. No, ¿viste cómo trató tu mamá a tu papá? ¿No? De repente la mamá era así, la trataba mal, igualito el hijo va a tratar a la esposa. Como ellos están viendo que nosotros hacemos, lo mismo van a hacer ellos, porque se lo estamos impartiendo, ¿no? Estamos impartiendo. Pero hoy, en esta mañana, tú puedes decir, ¿cómo puedo solucionar esto? ¿Cómo el Señor me puede dar una libertad para poder hacerlo diferente, para poder cambiar, para poder hacer que en esta mañana el Señor pueda transformar eso?
Pero lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos ¿por qué guardamos resentimiento? ¿Por qué lo guardamos? A veces no lo entendemos, ¿no? Porque hay un pensamiento ahí de siempre decir, no, me hizo esto, yo no puedo perdonar, yo no puedo hacer. A veces nosotros sentimos que es justificado ese resentimiento. Sentimos que de repente tenemos razón, como hace un rato hablábamos y decíamos, no, sí, porque tengo razón, él me hizo daño, yo no hice nada, a mí me lo hicieron. Pensamos que es correcto, nos sentimos justos al tenerlo, ¿no? Nos enfocamos en la que la otra persona nos hizo, ese daño de repente que nos ha hecho, nos estamos enfocando en ese lado. ¿Qué nos ha hecho? Nos ha de repente insultado, nos ha maltratado, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros con eso? Entonces, no debemos en realidad guardar ese resentimiento. No debemos dejarnos llevar tampoco por las sensaciones. Escuché una prédica que decía que el pastor no le gustaba que cuando alguien viniera hacia él a pedirle un consejo o hablarle de algo, le dijera siento. Y él había hablado con todos sus líderes y les había dicho que cuando la persona comenzara a decir siento, le dijera, hermana, esa palabra está prohibida en esta iglesia, está prohibida en esta casa. Porque tú no puedes decir siento, la sensación no es. Porque decía, no, a ver hermana, ¿qué pasó? No, es que yo siento que la otra hermana me miró mal, siento. Tú no le puedes decir que tú sientes cuando de repente ni siquiera la hermana se ha dado cuenta si te miró mal o no. No, yo siento que el pastor ni me habla, él no me mira. No, siento. Es una sensación. Es una sensación que debemos de quitar. Las sensaciones debemos de quitarlas. No debemos dejar que la sensación te lleve a pensar algo. Porque eso es lo que te lleva acá a pensar y de ahí baja tu corazón, se hace una raíz y ¿qué haces? Ya no te vemos en la iglesia. Ya no te vemos porque estás sintiendo. No, yo siento que la hermana no, yo siento que esa hermana está mala, sí, no. Ella no está orando. Siento que no ora. Siento que no lee la palabra. No. Nosotros no podemos juzgar, no podemos mirar así. Más bien, como dice la palabra, ¿no? Si tienes algo en contra de tu hermano, ve y díselo y ponte a cuentas con él. Para que también te puedas poner a cuentas con Dios y acepte tu ofrenda. Entonces es mejor acercarte donde el hermano y llevar, hermanito, ¿sabes qué? Yo siento que no siento, he visto que me has mirado mal. Y la hermana de repente dice, hermana, pero yo ni me he dado cuenta. Entonces ahí se soluciona, en ese mismo instante. Pero no después, te vas de la iglesia, no, y sigues pensando, la hermana me miró mal, la hermana, y vas a tu casa y le dices, oye, ¿sabes qué me pasó? Me pasó que una hermana me miró mal. Tus hijos que de repente todavía no congregan, ¿van a querer congregar? No van a querer congregar porque tú estás hablando mal. No van a querer, van a decir, ay, que voy a ir a esa iglesia si están mirando mal. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Eso tenemos que tratarlo con pinza, como se dice. Si tienes algo en contra de tu hermano, ve y díselo. Dile, hermano, ¿sabes qué? Yo pienso que tú estás así, no quiero tener eso en mi corazón. No quiero que sea una raíz de amargura. Más bien, perdóname, de repente te estoy ofendiendo, de repente no es así. Y él te explicará, no te dirá, no, hermana. O de repente, sí, hermano, usted me hizo esto. De repente no sabemos. Porque nosotros no estamos con un espejo delante, ¿ah? De repente podemos tener una mirada así, como se dice, seria, ¿no? Pero por dentro somos... Ni no sabemos, ¿no? No sabemos, nosotros estamos creando unos estereotipos. Pero ya sabemos ahora, a partir de ahora ya sabemos que no importa si la hermana está con su ceño fruncido, de repente así es. Más bien anda, abrázala y dale amor. De repente le hace falta amor, de repente con ese abrazo se va su dolor. Todos nosotros que estamos aquí, aún de repente yo estoy parada acá, de repente ustedes pueden decir, uy, la hermana bien está esta. Tú no sabes que en toda la semana he tenido más pruebas que en todos los años que vengo congregando. Pero estoy parada acá, porque sé muy bien que el Señor trajo una palabra. Y no la trajo solamente para ustedes, la trajo para mí. Porque yo no lo entendía.
Yo he vivido muchos años resentida de repente con mi familia, pero un día entendí que yo no podía juzgarlos, porque también, como les vengo diciendo, y toda esta palabra ha sido para mí, yo también decía, yo no tengo la culpa, entonces ¿para qué me tuvieron si me van a tratar así? Pero Dios tenía un propósito y yo tenía que perdonar. Hasta también he deseado la muerte. En mi corazón se ha albergado ese sentimiento. Y aún ahora, yo digo, yo no hago nada. Ella es la que me hace. Pero me estoy poniendo al mismo nivel que la persona que me está dañando. Y no está bien. Yo no me puedo poner a decir, si ella es, tal vez te dañe. Tal vez injustificadamente alguien te hace algo. Pero si tú tienes el amor del Padre en ti, eso no te puede dañar. Mas tú tienes que saber perdonar. Mas tú tienes que saber bendecir. Mas tú también tienes que tener misericordia de esa persona que te ha ofendido, que te ha humillado. Si tú tienes misericordia sobre esa persona, Dios te va a dar cosas más grandes. Hasta esa misma persona te puede venir y bendecir. Así es. Hasta esa persona te puede bendecir, aunque tú no lo creas. Entonces, vivir de esa manera, vivir con esa amargura, con ese resentimiento, hasta te pone fea, ¿no dice? Te pone fea, ¿no? Pero cuando tú quitas la amargura, quitas el resentimiento, ¿verdad? Te vuelves una modelo. Ya ni necesitas maquillaje, hermana. Estás así, ya feliz. Irradia la felicidad. Y eso es cierto. Eso es cierto. Nosotros miramos y decimos, uy, no, la hermana está así. ¿Qué tendrá, no? Vamos a darle amor. Entonces, a partir de hoy, si vemos una persona así, vamos a abrazarla. Vamos a abrazarla, vamos a darle amor, vamos a hacer que ella diga, no, qué raro, ¿por qué me abrazan? No, yo no siento eso, qué raro, ¿no? Se siente raro, pero cuando tú le das ese amor del Padre, que no seas tú abrazándolo, que sea el Padre en ti, que sea el Padre, el Hijo y el Espíritu en ti, y que la abrace, y que se pueda liberar. Escuché una prédica también que decía que tenías que escribir lo que te había hecho, para que te puedas liberar, ¿no? Primero tenemos que preguntarnos por qué. Segundo, escribe, dice lo que te hizo. Entonces, tú pones un papel y dices, fulana de tal. A ver, ¿qué me hizo? Y cuando te das cuenta, ni te acuerdas lo que te hizo. Años viviste resentida con esa persona, dice, y ni te acuerdas ¿qué me hizo? Ni me acuerdo. Y tantos años perdiste en no saber lo que te hizo. No te acuerdas. Entonces, a veces estás, como dice, peleado por años. Ni lo miras, aún ni la saludes a ella porque es mala, de frente. Y cuando vas a hacer la lista, ni siquiera sabes por qué lo hizo. Y nosotros lo estamos impartiendo de generación en generación, a nuestros hijos, a nuestros nietos y todo eso. Y ni siquiera se acuerdan. Muchas veces, yo siempre cuento que mi abuela fue una mujer muy apegada a la palabra. Ella me ha enseñado a mí a poder amar a Cristo, ¿no? Realmente. Yo aprendí de Cristo por ella, no por mis padres. De ella aprendí. Pero ella era una persona resentida. Ella tenía a veces un resentimiento por persona, familia de ella, pero ella no te sabía decir por qué. No la voy ni a visitar, todavía decía. Pero de repente era algo que ella no entendía, ¿no? No tenía conocimiento. Ella sabía de la palabra, todo. Pero ahora voy entendiendo de que ella nunca dijo ¿qué? Y de repente hasta ni se acordaba. Pero tuvo ese resentimiento y nos decía a nosotros, ¿no? No, ella es mala, ella es así, es así. Decía, a esa casa no vamos. Así. A esa casa no vamos, decía. Yo no voy a entrar a esa casa. Tenía un resentimiento. Y de repente, como yo escuché esta prédica, ni siquiera sabía por qué, y por años estaban peleados. La hermana, era su hermana murió y nunca le dijo por qué, nunca entendimos y se cerró ahí, ¿no? Pero hoy viene teniendo que mi abuela también tenía ese resentimiento, ¿no? Y de repente tampoco no sabía por qué, pero el perdón nos libera. Colosenses 3, 12, 13. Colosenses 3, 12 y 13.
Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos llamados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. De la misma manera que Cristo te perdonó a ti, te perdonó de tu pecado, te perdonó de tu vida vana, te perdonó de todo aquello que tú, como viniste acá, de esa misma manera tú tienes que perdonar a tu hermano. Haya hecho lo que te haya hecho. Haya hecho, no tienes por qué estar preguntando, no, pero que me hizo eso. No. Si Dios te perdonó a ti, tú también tienes que perdonarlo. Eso también tienes que hacerlo. El perdón no es tratar de olvidar. El olvido viene después del perdón. El olvido viene después del perdón. Tú perdonas de corazón, sí te perdono, y no más vuelves a hablar de eso. No más en tu pensamiento hay eso. Lo miras como otra persona. Lo miras como Cristo. Así como Cristo. Muchas veces nosotros perdonamos. Yo también he perdonado. He dicho, sí, te perdono, pero no me acuerdo. No, pero es que me hizo esto, ¿no? ¿Verdad, no? Y te acuerdas. Entonces no es perdón. El perdón verdadero es aquel que te libera. Porque ya no vives prisionero de eso. No vives prisionero de ese recuerdo, de ese instante, de lo que te hizo, de lo que te dijo. No, ya no más. Más bien y es más, te liberas tú y se libera la persona. Hay dos cosas ahí, los dos, porque lo dejas ir. Y tú también vives en libertad para poder vivir y hacer lo que Dios quiere para tu vida, y te centras en lo que es verdadero, que es servir a Dios y cumplir el propósito. Entonces, el perdonar es costoso, no es fácil. Ustedes podrán decir, no, la hermana dice que perdonar rápido, que Dios me perdone, yo también. No, es costoso. Pagas un precio por eso, porque tu corazón tiene que estar siendo restaurado en realidad. Si tú dejas que el Señor restaure tu corazón, es fácil perdonar, es fácil olvidar, es fácil perdonar ofensas, es fácil perdonar insultos, es fácil perdonar todo aquello que lo que te haya hecho cualquier persona, no necesariamente tu familia, no necesariamente una persona, cualquiera. Eso es lo único. No se puede, ¿cómo se le dice? Solamente decir te perdono y ya. Tiene que haber una disposición en el corazón. Nos hace sentir superiores también, ¿no? De repente el resentimiento. Dice, yo jamás haría eso, mira, yo leo mi palabra, yo leo mi Biblia, y yo no lo haría, pero él sí lo hace, ¿ah? Él sí juzga, él sí hace, él sí esto, pero yo no. Estamos ahí, ¿no? Nos aferramos a ese resentimiento, pero estamos hoy entendiendo que el perdón es el que nos va a liberar. El perdón es el que va a hacer que nosotros nos transformemos. Aún nuestro rostro va a ser transformado. ¿No? Otra cosa que decía este varón, decía, camina, dice, corre si es posible, corre para que se te vaya todos esos resentimientos. Es más, hasta hay resentimientos tontos, dicen, ¿no? Hay resentimientos tontos. De repente tú le invitas a la hermana, me invita a mi casa, ay, no puedo, ya te resentiste, ¿no? Ay, el hermano no quiere. O le dijiste al pastor, voy a ir a mi casa, hija, mira, que esta semana no puedo, tengo cosas que hacer. Ya te resentiste. No, ni más. Ni lo llamo, dice, ni lo llamo mejor, porque no me va a atender. Y de repente en ese momento no pudo. Y nos estamos resintiendo por una tontería, como se dice, ¿no? De repente no. Entonces, ¿cuándo puede usted, pastor? ¿No? Otro día y tal, o a la hermana que ore por ti. O de repente está alguien enfermo en la casa, ¿no? Quieres llamar a un líder. Hermana, ¿sabes qué? ¿Puedes venir? No, hermanita, no puedo. Ponte a orar tú. Todos nosotros tenemos el poder que nos ha dado Dios de sanar enfermos. Todo el poder lo tenemos. Solamente tenemos que activarlo. Vivir una vida en santidad para poder tomar todas las cosas que el Señor quiere. Y todos nosotros lo tenemos. A nadie nos hace falta. Todos lo tenemos, solamente tienes que creerlo, ¿no? Entonces él decía, camina, no te quedes
en el entorno donde estás. Sal. No resuelves nada quedándote en ese entorno. Despéjate con Dios. Háblale. No hay necesidad si es necesario orar en intimidad. Pero si tú no puedes hacerlo y de repente en tu casa es un lugar donde tú estás estresado, donde te están haciendo, como se dice, te están pinchando por todos lados, ándate al parque, camina, habla con el Señor. Puedes hablar en cualquier lugar con Él. Canta un corito, ¿no? El Señor escucha, dice, te presentas como estás. No tengas esa idea de que, ay, no me puedo presentar ante el Señor porque estoy así, porque he peleado, de repente se me ha salido una palabra mala y por eso no puedo estar. No pensemos así. Preséntate tal como estás delante del Señor, con ese resentimiento, con esa amargura, con todo lo que tengas. Cuando el hijo pródigo regresó donde su padre, él había venido de cuidar chanchos, ¿no? Y ese joven vino sucio. Vino de repente hasta apestando a chancho, ¿no? A cerdo. ¿Y qué hizo el padre? ¿Qué dice la palabra? Que lo abrazó, lo recibió con amor. No le dijo, oye, ¿sabes qué? Báñate primero y de ahí te abrazo. No, él lo abrazó tal como estaba, con ese olor a cerdo, porque lo amó. Lo amó. Y así es lo mismo con el Señor. Tú te puedes presentar y Él está con los brazos abiertos esperando. Tal como estás, hijo mío, preséntate, porque yo te voy a restaurar, yo te voy a levantar, yo te voy a perdonar, yo te voy a liberar. Y si tú te presentas así tal como estás, créeme con seguridad, en un 101% que Él te libera. Solamente con un corazón contrito y humillado. No con un corazón, dice, ay no, Señor, yo no tengo la culpa, por si acaso. No. Aún así, no, Señor, sí. Límpiame, sáname, libérame. Entonces, con toda mi amargura y este resentimiento que tengo, yo me presento ante ti, Señor, para que tú hagas lo que tengas que hacer. Amén. Hay una historia de dos misioneros que iban cruzando, ¿no? Cruzando un lago para una ciudad, un pueblo. Los dos se metieron en el agua les llegaba hasta el cuello. Y cuando salen del lago, uno de ellos tenía sanguijuelas por todo su cuerpo, desde el cuello hasta la piel. Entonces él le dice, ¿ahora qué hago? Le dice al otro misionero, ¿no? Y comienza a arrancarse la sanguijuela. Y le dice, no te arranques las sanguijuelas de tu cuerpo, le dice. Va a quedar las bacterias y va a ser peor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Vamos a llegar hasta el pueblo y vamos a bañarte en un bálsamo de aceite. Entonces, él dice que caminaba con todas sus sanguijuelas en el cuerpo hasta que llegaron al pueblo. Llegaron, lo bañaron, se sumergió en el bálsamo de aceite y las sanguijuelas comenzaron a quitar los garfios, porque las sanguijuelas tienen garfios que se apoderan de su carne. Entonces, el hombre se liberó, sin ninguna herida. Solitos se salieron las sanguijuelas y se liberó. Lo mismo es el resentimiento. Es una sanguijuela puesta en tu corazón, que mete sus garfios y no te deja vivir. Y cuando tú mismo te lo quieres arrancar, duele y no puedes perdonar. Pero si tú te sumerges sobre el bálsamo de aceite que tiene el Señor, créeme que la sanguijuela esa se saldrá sola y podrás ser libre y podrás vivir esa vida que el Señor quiere para ti. Una vida perfecta, una vida feliz. ¿Qué problemas vamos a tener? Problemas vamos a tener. No creas que siempre va a ser felicidad, ¿no? Pero tienes que vivir feliz aún con los problemas, aún con las circunstancias, aún con la falta de dinero, aún con todo lo que venga, tienes que estar feliz. Con todo lo que te da el Señor. Ahí es donde te liberas. Ya cuando tú te sumerges sobre ese bálsamo de aceite, ya te das cuenta de que no vale la pena ni siquiera estar resentido con esa persona. Que no vale la pena vivir una vida así, de dolor, de tristeza, de llanto. Porque muchos de nosotros cuando estamos resentidos hasta lloramos. Porque no sabemos qué hacer, ¿no? Este predicador decía, sé un olvidadizo generoso y no una rata guardadora. Una rata guardadora, la rata guarda todo, ¿has visto?
guarda el queso, guarda esto, guarda... No seas como la rata, hermana, en esta mañana. Sé un olvidadizo generoso. Él decía que habían 2 niños que estaban jugando y dice que se comenzaron a pelear. El niño regresa a su casa y le dice: mamá, nunca más voy a hablar con Roberto, nunca más voy a hablar con él, ya no es mi amigo. Y la mamá dice que se queda. Al día siguiente dice que él sale y le dice: mamá, me voy a ir a jugar con Roberto, ¿ah? Me dice: ¿qué? ¿No que no era tu amigo? No, es que los dos somos unos olvidadizos generosos, le dice. Ya ni nos acordamos. Miren cómo son los niños, ¿no? Se pueden pelear, pero rápido olvidan. Pero en el adulto queda: ay, pero si él dijo que no debería ser su amigo. Pero nosotros no, nos peleamos con él, ya no le hablo. Ah, no, y mira de desprecio, ¿no? Ya no le hablamos, pero los niños olvidan rápido. Seamos como niños, olvidemos rápido, perdonemos rápido. No dejemos que haga en nuestro corazón esa raíz, que crezca, ¿no? Lo mejor de esta vida suele ser gratis. El respirar, el vivir, el caminar, ¿no? El soñar. No hay razón para estar resentido. Si la vida es tan bonita, no hay razón para estar molesto. Mira tu rostro, ríete. Aunque sea de ti mismo, vete en el espejo y ríete. Y hazlo. No vale la pena vivir así. La vida es hermosa, que haya lo que te haya tocado. Así te haya tocado de repente lo que tú no quieres. De repente tus padres que tanto no te gustan, no fueron buenos contigo. Es lo que el Señor te mandó. De repente en el entorno del trabajo tienes gente que no anda bien contigo, pero es lo que te tocó. Dale gracias a Dios. Más bien dile: Señor, ten misericordia de ese varón, esa mujer. Están formando en mí un carácter, porque esas son tus lijas. Todos nosotros tenemos una lija. En el trabajo, en la casa, en la iglesia, hay una lija. Y tienes que darle gracias a Dios por esa lija y aún bendecirla. Aún bendecir a esa lija que está haciendo de ti esa persona que el Señor quiere, ¿no? Mateo 6, 14, 15. ¿Qué nos dice Mateo 6, 14, 15? Dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre te perdonará vuestras ofensas. Miren, el Señor mismo lo dijo: si tú no perdonas, Él no te perdona. Miren cómo ese perdón que tú tienes que dar. Porque si tú no lo perdonas, el Padre dice acá, dice: también vuestro Padre Celestial te perdonará. Pero si tú no lo perdonas sus ofensas, tampoco vuestro Padre te perdonará. Entonces, ¿qué es mejor? Perdonar. Porque si no, el Padre no nos va a perdonar a nosotros tampoco. ¿Cuál es la marca registrada de un hijo de Dios? Esa marca registrada, así como vienen los alimentos, las cosas, ¿no? Su marca registrada. Este es de Coca-Cola, esa es su marca. La marca registrada de los hijos de Dios es aquel que bendice a sus enemigos, es aquel que devuelve bien por mal, es aquel que nunca pelea. Esa es la marca registrada. ¿Cuántos de nosotros, levantemos nuestra mano, tenemos esa marca registrada de Cristo? Amén. A ver, ¿cuántos de nosotros tenemos esa marca registrada? La que bendice a sus enemigos, la que devuelve bien por mal y la que nunca pelea. Más que con la palabra contesta. Porque si viene alguien a decirte algo, tú con la palabra te sustenta, la palabra es la que tiene que estar en tu boca. No desea dejar ir las cosas muchas veces. Le gusta vivir bajo ese gobierno de estar no perdonando, no es la diferencia, ¿no? Es el contraste. La marca registrada de los hijos de Dios es esta, y la que no tienen, le gusta vivir bajo ese gobierno. Efesios 4:32 nos dice, ¿no? Efesios 4:32. Es benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Así tenemos que vivir, hermanos.
No tenemos que vivir bajo ese gobierno de amargura, de falta de perdón, de recuerdos pasados, ¿no? Ahora, hay una historia de una mujer, estuve leyendo en esta semana, que se llamaba Corrie ten Boom. Es una alemana, neozelandesa. Esta mujer albergaba judíos en el tiempo de la persecución de los nazis, ¿ya? Ella comenzó a albergar con toda su familia a esos judíos que venían perseguidos, que los iban a matar. Entonces llegaron estas tropas al pueblo donde ella estaba, se metieron y se los llevaron prisioneros, a ella, a su hermana y a sus padres. A cada uno de ellos lo llevaron a un campamento diferente. A sus padres lo llevaron a un campamento en Alemania, lo llevaron a un campamento, y a ella y a su hermana la llevaron a otro. Entonces, cuando llegaron a ese campamento, lo único que hicieron con las dos fue los peores vejámenes que se pueden existir. Había un guardia tan malo que lo que hizo, dice que tanto le hicieron sufrir a su hermana que la terminó matando. En las manos de ese guardia, y ella viéndolo matar. Las levantaban temprano en la madrugada y las bañaban con agua fría. Ella cuenta en un libro que ella tiene, cuenta que las bañaban así, desnudas. Y dice que llegó el tiempo en que ellos se pudieron liberar, pero salió solamente ella. Los padres murieron, la hermana murió y solamente se quedó ella sola. Después de muchos años ella comenzó a decir que que alguien tenía que levantarse y decir basta ya, porque todos ellos habían quedado resentidos, porque les habían hecho muchas cosas. Todos conocemos lo que habían hecho los alemanes con los judíos. Hay un montón de películas y un montón de hechos que cuentan lo que hacían con ellos. Entonces, ¿qué dijo ella? No, yo tengo que ir, levantarme y decir basta ya. Comenzaré a predicar la palabra de perdón por todo el mundo hasta donde el Señor me lleve. Ella visitó 60 países, donde en cada prédica que ella tenía, había mucha gente que aceptaba a Cristo en su corazón y perdonaba lo que le habían hecho y se veían liberados. Entonces, un día en 1947, ella regresa a Múnich, en Alemania, regresa a la iglesia y comienza a predicar, ¿no? Comienza a hablar del perdón. Cuando ella ve a una de las últimas filas, a ese guardia alemán que había matado a su hermana, que a ella la había también igual maltratado, y dice que ella se quedó como que se le movió el piso y no sabía qué hacer. Terminó la prédica, la gente vino a saludar y se acercó este hombre donde ella. Y dice que le dio la mano y le dijo: Corrie, qué bueno que tú estés predicando la palabra, el Señor perdona a todos. A mí me ha perdonado y ahora yo vengo a que tú me perdones. Y ella dice que se acordó de todo lo que había pasado en ese tiempo dándole la mano, y dice que se quedaron como 10 minutos dándose la mano, y ella decía: ¿cómo yo no puedo perdonar a este hombre si yo he predicado por 60 países el perdón? Y he predicado y he dicho que todos tenemos que ser perdonados. Entonces dice que ella lo único que hizo fue decirle al Señor: Padre, perdóname por mi incapacidad de perdonar. Y automáticamente ella sintió en su espíritu el amor de Dios hacia ese varón y le dijo: te perdono. Automáticamente el perdón se instaló en su corazón y ella fue libre y él también. ¿Cómo tú podrías perdonar a alguien así? ¿Tú podrías perdonar a alguien que en sus manos mató a tu hermano, que a tus padres también lo mataron? Esta mujer pudo, y en su libro dice que ella dice que la vida es mucho más fácil cuando Dios restaura tu corazón y hace esto que el mundo se llama brillante. Ella tuvo que ser confrontada,
El Señor la trajo, la llevó a ese lugar para que ella pudiera ser libre, porque ella todavía no era libre, a pesar de haber predicado por muchos años el perdón en tantos países. Pero ella tenía que ser libre. Por eso, en algún momento de tu vida, vas a tener que confrontarte con el pasado. Vas a tener que confrontarte con aquella persona que te dañó. De repente no te acuerdas tú, pero en algún momento te vas a tener que confrontar. ¿Y cuál es la opción que vas a tomar? Este ejemplo nos habla muy bien de lo que tenemos que hacer, que es perdonar, para sentirnos libres, ¿no? Tenemos que sentirnos libres, así como José, ¿no? José perdonó a sus hermanos y ahí fue libre. Ahí fue libre. Entonces nosotros también de la misma manera, ¿no? Nosotros tenemos que tener ese gozo, así como esta mujer que contaba, ¿no? Ella contó esto, ella vivió hasta los 91 años, nunca se casó, nunca tuvo familia, tal vez por el hecho de que ella quería solamente predicar y servir a Dios. Murió a los 91 años, dice, el mismo día que nació, cumpliendo 91 años, murió. El 15 de abril nació ella, y el 15 de abril de 1983 falleció, cumpliendo 91 años, y habiendo vivido una vida de repente muy mala, porque fue muy mala ante nuestros ojos, es una vida muy triste, pero ella supo remontarse hacia eso, y más cuando fue liberada de ese perdón que le tenía que dar a ese guardia, y porque también alcanzó la misericordia para él, porque conoció a Cristo y dice que Cristo lo perdonó, y también ella lo perdonó y fue libre. Entonces de esa misma manera, ¿no? El resentimiento hace que las familias se quiebren, que las naciones sigan en guerra, que nos impidan conocer la bondad de Dios, nos ciega, nos pone, como se dice, un velo, y no queremos mirar más allá de lo que está en nuestra condición. No queremos más allá, como se dice, queremos solamente nosotros decir, no, me hizo y yo voy a seguir, me hizo y yo voy a seguir. No, tenemos que aprender a perdonar, liberarnos, así como esta mujer se liberó, a pesar de haber pasado tantas cosas, ¿no? Filipenses 4:11. Filipenses 4:11 nos dice, ¿no? No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Aunque sea una situación difícil, una situación triste, una situación de repente de la que tú no buscaste, ¿no? Cada uno de nosotros, como les venía repitiendo, tiene una historia. Cada uno de nosotros tiene una historia que de repente no es conocida, pero la llevas dentro en tu corazón. Está ahí. De repente todavía es una semilla, tal vez ya creció una raíz. Para que crezca una raíz, la semilla tiene que ser alimentada, y para que crezca una planta tiene que ser regada, y como decíamos al principio, hasta da frutos. ¿Cuántos de nosotros estamos así? ¿Cuántos de nosotros solamente estamos en una semilla, o estamos en una planta, o de repente ya dimos fruto y no lo sabemos? Pero en esta mañana el Señor ha querido hablarte, el Señor ha querido decirte que no debes vivir así, que tienes que vivir una vida de perdón, una vida de olvidarte de eso, para que el propósito, vuelvo a repetir, discúlpame que vuelva a decir que el propósito de Dios es eterno. Tienes que alcanzarlo, perseguirlo, tienes que perseguirlo. No debemos vivir así. Lo que necesitamos en esta mañana es que el Señor nos libere de ese libro mayor lo hizo mal, que nos libere, que nos saque esas cadenas. Todos conocemos la historia de Ebenezer Scrooge, ¿no? ¿Conocemos la historia? Este hombre era un hombre que no le gustaba la Navidad, que vivía amargado, ¿no? Y dice que hay un viejo amigo que viene a visitarlo, pero este viejo amigo tenía una peculiaridad, se llamaba Jacob Marley. El personaje vivía encadenado con unos libros en sus piernas y arrastraba. Vivía encadenado, dice así, ¿no?
y era una cuerda larga, ¿no? Y él le dice a Ebenezer Scrooge que aún en este momento había atado de forma invisible a la pierna de un libro contable y cada día se hacía más largo, impedía su progreso. Que él también estaba así, le vino a decir, tal como él, pero él tenía más carga. O sea, él había apuntado a más cosas en ese libro contable, ¿no? ¿Cuántos libros contables, como le decía al inicio, acarreamos nosotros? ¿Cuántos libros contables estás jalando tú en esta mañana? ¿Cuántas listas has hecho a quién vas a morder? ¿Cuántos nombres hay ahí? ¿No te gustaría que Cristo las cortara para siempre? Él es el único que puede cortar esas cadenas. Él es el único que puede romper esas listas. Él es el único que puede tirar esos libros y quemarlos para que puedas caminar libre, con el corazón aliviado y vivir en una atmósfera de gracia, de perdón, de felicidad, de lo que nunca pensaste que fuera posible vivir. Porque muchos de nosotros creemos, no, es imposible, no puedo, trato y tratas. Tú eres la que estás haciendo, pero deja que el Señor lo haga. Deja que el Señor lo haga en esta mañana. Resiste a esto, disipa la amargura. Deja que la gracia liberadora de Dios haga en tu vida y que haga que te acuerdes de olvidar. En esta mañana el Señor haga que te acuerdes de olvidar, que nunca más vuelvas a abrir ese libro contable, que nunca más hagas nada, más lo dejes al Señor obrar y que no seas tú el que lo haga, que sea el Señor el que levante tu vida, que sea el Señor que haga justicia. Si tú quieres justicia, el Señor lo va a hacer, pero no la pidas porque Él ya lo sabe. Solamente misericordia para esa persona. Entonces nosotros tenemos que saber de que Él es el que va hoy en esta mañana a arrancar ese libro contable, va a arrancar ese libro mayor, va a borrar en esta mañana todas aquellas cosas con las que tú has venido. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta mañana, vamos a ponernos de pie para orar por esta palabra. Pero si tú te sumerges sobre el bálsamo de aceite que tiene el Señor, créeme que la sanguijuela esa se saldrá sola y podrás ser libre y podrás vivir esa vida que el Señor quiere para ti. Una vida perfecta, una vida feliz. ¿Qué problemas vamos a tener? Problemas vamos a tener. No creas que siempre va a ser, felicidad, ¿no? Pero tienes que vivir feliz aún con los problemas, aún con las circunstancias, aún con la falta de dinero, aún con todo lo que venga tienes que estar feliz. Con todo lo que te da el Señor. Ahí es donde te liberas. Ya cuando tú te sumerges sobre ese bálsamo de aceite, ya te das cuenta de que no vale la pena ni siquiera estar resentido con esa persona. Que no vale la pena vivir una vida así, de dolor, de tristeza, de llanto. Porque muchos de nosotros cuando estamos resentidos hasta lloramos. Porque no sabemos qué hacer, ¿no? Este predicador decía, sé un olvidadizo generoso y no una rata guardadora. Una rata guardadora, la rata guarda todo, ¿aquí? Guarda el queso, guarda esto, no seas como la rata, hermana, en esta mañana. Sé un olvidadizo generoso. Él decía que habían dos niños que estaban jugando y dice que se comenzaron a pelear. El niño regresa a su casa y le dice, mamá, nunca más voy a hablar con Roberto. Nunca más voy a hablar con él. Ya no es mi amigo. Y la mamá dice que se queda. Al día siguiente, dice que él sale y le dice, mamá, me voy a ir a jugar con Roberto, ¿ah? Me dice, ¿qué? ¿No que no era tu amigo? No, es que los dos somos unos olvidadizos generosos, le dice. Ya ni nos acordamos. Miren cómo son los niños, ¿no? Se pueden pelear, pero rápido olvidan. Pero en el adulto queda, ay, pero si él dijo que no iba a ser su amigo. Pero nosotros no, nos peleamos con él, ya no le hablo. Ah, no, mi mirada de desprecio, ¿no? Ya no le hablamos, pero los niños olvidan rápido. Seamos como niños, olvidemos rápido, perdonemos rápido. No dejemos que haga en nuestro corazón esa raíz, que crezca
¿no? Lo mejor de esta vida suele ser gratis. El respirar, el vivir, el caminar, ¿no? El soñar. No hay razón para estar resentido. Si la vida es tan bonita, no hay razón para estar molesto. Cambia tu rostro, ríete. Aunque sea de ti mismo, vete en el espejo y ríete. Y hazlo. No vale la pena vivir así. La vida es hermosa, que haya lo que te haya tocado. Si te haya tocado de repente lo que tú no quieres, de repente tus padres que no te gustan, no fueron buenos contigo, es lo que el Señor te mandó. De repente en el entorno del trabajo tienes gente que no anda bien contigo, pero es lo que te tocó. Dale gracias a Dios. Más bien dile: Señor, ten misericordia de ese varón, esa mujer. Están formando en mí un carácter, porque esas son tus lijas. Todos nosotros tenemos una lija. En el trabajo, en la casa, en la iglesia, hay una lija. Y tienes que darle gracias a Dios por esa lija y aún bendecirla. Aún bendecir a esa lija que está haciendo de ti esa persona que el Señor quiere, ¿no? Mateo 6, 14, 15. ¿Qué nos dice Mateo 6, 14, 15? Dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre te perdonará vuestras ofensas. Miren, el Señor mismo lo dijo: si tú no perdonas, Él no te perdona. Miren cómo ese perdón que tú tienes que dar. Porque si tú no lo perdonas, el Padre dice acá, dice: también vuestro Padre Celestial te perdonará. Pero si tú no lo perdonas sus ofensas, tampoco vuestro Padre te perdonará. Entonces, ¿qué es mejor? Perdonar. Porque si no, el Padre no nos va a perdonar a nosotros tampoco. ¿Cuál es la marca registrada de un hijo de Dios? Esa marca registrada, así como vienen los alimentos, las cosas, no, su marca registrada. Este es Coca-Cola, esa es su marca. La marca registrada de los hijos de Dios es aquel que bendice a sus enemigos, es aquel que devuelve bien por mal, es aquel que nunca pelea. Esa es la marca registrada. ¿Cuántos de nosotros, levantemos nuestra mano, tenemos esa marca registrada de Cristo? Amén. A ver, ¿cuántos de nosotros tenemos esa marca registrada? La que bendice a sus enemigos, la que devuelve bien por mal y la que nunca pelea. Más que con la palabra contesta. Porque si viene alguien a decirte algo, tú con la palabra te sustenta, la palabra es la que tiene que estar en tu boca. No desea dejar ir las cosas muchas veces. Le gusta vivir bajo ese gobierno de estar no perdonando, no es la diferencia, ¿no? O sea, el contraste. La marca registrada de los hijos de Dios es esta, y la que no tienen, le gusta vivir bajo ese gobierno. Efesios 4:32 nos dice, ¿no? Efesios 4:32. Es benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Así tenemos que vivir, hermanos. No tenemos que vivir bajo ese gobierno de amargura, de falta de perdón, de recuerdos pasados, ¿no? Ahora, hay una historia de una mujer, estuve leyendo en esta semana, que se llamaba Corrie ten Boom. Es una alemana, neozelandesa. Esta mujer albergaba judíos en el tiempo de la persecución de los nazis, ¿ya? Ella comenzó a albergar con toda su familia a esos judíos que venían perseguidos, que los iban a matar. Entonces llegaron estas tropas al pueblo donde ella estaba, se metieron y se los llevaron prisioneros, a ella, a su hermana y a sus padres. A cada uno de ellos lo llevaron a un campamento diferente. A sus padres lo llevaron a un campamento en Alemania, lo llevaron a un campamento, y a ella y a su hermana la llevaron a otro. Entonces, cuando llegaron a ese campamento, lo único que hicieron con las dos fue los peores vejámenes que se pueden existir.
había un guardia tan malo que lo que hizo, dice que tanto le hicieron sufrir a su hermana que la terminó matando en las manos de ese guardia, y ella viéndolo matar. Las levantaban temprano en la madrugada y las bañaban con agua fría. Ella cuenta en un libro que ella tiene, cuenta que las bañaban así, desnudas. Y dice que llegó el tiempo en que ellos se pudieron liberar, pero salió solamente ella. Los padres murieron, la hermana murió y solamente se quedó ella sola. Después de muchos años ella comenzó a decir que ella que alguien tenía que levantarse y decir basta ya, porque todos ellos habían quedado resentidos, porque les habían hecho muchas cosas. Todos conocemos lo que habían hecho los alemanes con los judíos. Hay un montón de películas y un montón de hechos que cuentan lo que hacían con ellos. Entonces, ¿qué dijo ella? No, yo tengo que ir, levantarme y decir basta ya. Comenzaré a predicar la palabra de perdón por todo el mundo hasta donde el Señor me lleve. Ella visitó 60 países, donde en cada prédica que ella tenía, había mucha gente que aceptaba a Cristo en su corazón y perdonaba lo que le habían hecho y se veían liberados. Entonces, un día en 1947, ella regresa a Múnich, en Alemania, regresa a la iglesia y comienza a predicar, ¿no? Comienza a predicar, comienza a hablar del perdón. Cuando ella ve a una de las últimas filas, a ese guardia alemán que había matado a su hermana, que a ella la había también igual maltratado, y dice que ella se quedó como que se le movió el piso y no sabía qué hacer. Terminó la prédica, la gente vino a saludar y se acercó este hombre donde ella. Y dice que le dio la mano y le dijo: Corrie, qué bueno que tú estés predicando la palabra, el Señor perdona a todos. A mí me ha perdonado y ahora yo vengo a que tú me perdones. Y ella dice que se acordó de todo lo que había pasado en ese tiempo dándole la mano, y dice que se quedaron como 10 minutos dándose la mano, y ella decía: ¿cómo yo no puedo perdonar a este hombre si yo he predicado por 60 países el perdón? Y he predicado y he dicho que todos tenemos que ser perdonados. Entonces dice que ella lo único que hizo fue decirle al Señor: Padre, perdóname por mi incapacidad de perdonar. Y automáticamente ella sintió en su espíritu el amor de Dios hacia ese varón y le dijo: te perdono. Automáticamente el perdón se instaló en su corazón y ella fue libre y él también. ¿Cómo tú podrías perdonar a alguien así? ¿Tú podrías perdonar a alguien que en sus manos mató a tu hermano, que a tus padres también lo mataron? Esta mujer pudo, y en su libro dice que ella dice que la vida es mucho más fácil cuando Dios restaura tu corazón y hace esto que el mundo se llama brillante. Ella tuvo que ser confrontada. El Señor la trajo, la llevó a ese lugar para que ella pudiera ser libre, porque ella todavía no era libre, a pesar de haber predicado por muchos años el perdón en tantos países. Pero ella tenía que ser libre. Por eso, en algún momento de tu vida, vas a tener que confrontarte con el pasado. Vas a tener que confrontarte con aquella persona que te dañó. De repente no te acuerdas tú, pero en algún momento te vas a tener que confrontar. ¿Y cuál es la opción que vas a tomar? Este ejemplo nos habla muy bien de lo que tenemos que hacer, que es perdonar, para sentirnos libres, ¿no? Tenemos que sentirnos libres, así como José, ¿no? José perdonó a sus hermanos y ahí fue libre. Ahí fue libre. Entonces nosotros también de la misma manera, ¿no? Nosotros tenemos que tener ese gozo, así como esta mujer que contaba, ¿no? Ella contó esto, ella vivió hasta los 91 años, nunca se casó, nunca tuvo familia, tal vez por el hecho de que ella quería solamente predicar y servir a Dios,
Murió a los 91 años, dice, el mismo día que nació, cumpliendo 91 años, murió. El 15 de abril nació ella y el 15 de abril de 1983 falleció, cumpliendo 91 años. Y habiendo vivido una vida de repente muy mala, porque fue muy mala ante nuestros ojos, es una vida muy triste, pero ella supo remontarse hacia eso. Y más cuando fue liberada de ese perdón que le tenía que dar a ese guardia. Y porque también alcanzó la misericordia para él, porque conoció a Cristo y dice que Cristo lo perdonó y también ella lo perdonó y fue libre. Entonces, de esa misma manera, ¿no? El resentimiento hace que las familias se quiebren, que las naciones sigan en guerra, que nos impidan conocer la bondad de Dios, nos ciegan, nos pone, como se dice, un velo y no queremos mirar más allá de lo que está en nuestra condición. No queremos más allá, como se dice, queremos solamente nosotros decir, no, me hizo y yo voy a seguir, me hizo y yo voy a seguir. No, tenemos que aprender a perdonar, liberarnos, así como esta mujer se liberó, a pesar de haber pasado tantas cosas, ¿no? Filipenses 4:11. Nos dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, aunque sea una situación difícil, una situación triste, una situación de repente de la que tú no buscaste, ¿no? Cada uno de nosotros, como les venía repitiendo, tiene una historia. Cada uno de nosotros tiene una historia que de repente no es conocida, pero la llevas dentro en tu corazón. Está ahí. De repente todavía es una semilla, tal vez ya creció una raíz. Para que crezca una raíz, la semilla tiene que ser alimentada. Y para que crezca una planta tiene que ser regada. Y como decíamos al principio, hasta da frutos. ¿Cuántos de nosotros estamos así? ¿Cuántos de nosotros solamente estamos en una semilla, o estamos en una planta, o de repente ya dimos fruto? Y no lo sabemos. Pero en esta mañana el Señor ha querido hablarte. El Señor ha querido decirte que no debes vivir así, que tienes que vivir una vida de perdón, una vida de olvidarte de eso, para que el propósito, vuelvo a repetir, y discúlpame que vuelva a decir que el propósito de Dios es eterno. Tienes que alcanzarlo, perseguirlo. Tienes que perseguirlo. No debemos vivir así. Lo que necesitamos en esta mañana es que el Señor nos libere de ese libro mayor, lo hizo mal. Que nos libere, que nos saque esas cadenas. Todos conocemos la historia de Ebenezer Scrooge, ¿no? ¿Conocemos la historia? Este hombre era un hombre que no le gustaba la Navidad, que vivía amargado, ¿no? Y dice que hay un viejo amigo que viene a visitarlo, pero este viejo amigo tenía una peculiaridad, se llamaba Jacob Marley. El personaje vivía encadenado con unos libros en sus piernas y arrastraba. Vivía encadenado, dice así, ¿no? Y era una cuerda larga, ¿no? Y él le dice a Ebenezer Scrooge que aún en ese momento había atado de forma invisible a la pierna de un libro contable y cada día se hacía más largo, impedía su progreso. Que él también estaba así, le vino a decir, tal como él, pero él tenía más carga. O sea, él había apuntado más cosas en ese libro contable, ¿no? ¿Cuántos libros contables, como le decía al inicio, acarreamos nosotros? ¿Cuántos libros contables estás jalando tú en esta mañana? ¿Cuántas listas has hecho a quién vas a morder? ¿Cuántos nombres hay ahí? ¿No te gustaría que Cristo las cortara para siempre? Él es el único que puede cortar esas cadenas. Él es el único que puede romper esas listas. Él es el único que puede tirar esos libros y quemarlos para que puedas caminar libre, con el corazón aliviado y vivir en una atmósfera de gracia, de perdón, de felicidad, de lo que nunca pensaste que fuera posible vivir.
Porque muchos de nosotros creemos, no, es imposible, no puedo. Trato y tratas. Tú eres la que estás haciendo. Pero deja que el Señor lo haga. Deja que el Señor lo haga en esta mañana. Resiste a esto. Disipa la amargura. Deja que la gracia liberadora de Dios haga en tu vida y que haga que te acuerdes de olvidar. En esta mañana el Señor haga que te acuerdes de olvidar. Que nunca más vuelvas a abrir ese libro contable. Que nunca más hagas nada, más lo dejes al Señor obrar y que no seas tú el que lo haga. Que sea el Señor el que levante tu vida, que sea el Señor que haga justicia. Si tú quieres justicia, el Señor lo va a hacer, pero no la pidas porque Él ya lo sabe. Solamente misericordia para esta persona. Entonces nosotros tenemos que saber de que Él es el que va hoy en esta mañana a arrancar ese libro contable, va a arrancar ese libro mayor, va a borrar en esta mañana todas aquellas cosas con las que tú has venido. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta mañana, vamos a ponernos de pie para orar por esta palabra. Decir, no, me hizo y yo voy a seguir, no, tenemos que aprender a perdonar, liberarnos, así como esta mujer se liberó, a pesar de haber pasado tantas cosas, ¿no? Filipenses 4:11. Filipenses 4:11 nos dice, ¿no? No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Aunque sea una situación difícil, una situación triste, una situación de repente de la que tú no buscaste, ¿no? Cada uno de nosotros, como les venía repitiendo, tiene una historia. Cada uno de nosotros tiene una historia que de repente no es conocida, pero la llevas dentro en tu corazón. Está ahí. De repente todavía es una semilla, tal vez ya creció una raíz. Para que crezca una raíz, la semilla tiene que ser alimentada. Y para que crezca una planta, tiene que ser regada. Y como decíamos al principio, hasta da frutos. ¿Cuántos de nosotros estamos así? ¿Cuántos de nosotros solamente estamos en una semilla, o estamos en una planta, o de repente ya dimos fruto? Y no lo sabemos. Pero en esta mañana el Señor ha querido hablarte. El Señor ha querido decirte que no debes vivir así. Que tienes que vivir una vida de perdón, una vida de olvidarte de eso, para que el propósito, vuelvo a repetir, discúlpame que vuelva a decir que el propósito de Dios es eterno. Tienes que alcanzarlo, perseguirlo. Tienes que perseguirlo. No debemos vivir así. Lo que necesitamos en esta mañana es que el Señor nos libere de ese libro mayor lo hizo mal. Que nos libere, que nos saque esas cadenas. Todos conocemos la historia de Ebenezer Scrooge, ¿no? ¿Conocemos la historia? Este hombre era un hombre que no le gustaba la Navidad, que vivía amargado, ¿no? Y dice que hay un viejo amigo que viene a visitarlo, pero este viejo amigo tenía una peculiaridad, se llamaba Jacob Marley. El personaje vivía encadenado con unos libros en sus piernas y arrastraba. Vivía encadenado, dice así, ¿no? Y era una cuerda larga, ¿no? Y él le dice a Ebenezer Scrooge que aún en este momento había atado de forma invisible a la pierna de un libro contable y cada día se hacía más largo y impedía su progreso. Que él también estaba así, le vino a decir, tal como él, pero él tenía más carga. O sea, él había apuntado más cosas en ese libro contable, ¿no? ¿Cuántos libros contables, como le decía al inicio, acarreamos nosotros? ¿Cuántos libros contables estás jalando tú en esta mañana? ¿Cuántas listas has hecho a quién vas a morder? ¿Cuántos nombres hay ahí? ¿No te gustaría que Cristo las cortara para siempre? Él es el único que puede cortar esas cadenas. Él es el único que puede romper esas listas.
Él es el único que puede tirar esos libros y quemarlos, para que puedas caminar libre, con el corazón aliviado, y vivir en una atmósfera de gracia, de perdón, de felicidad, de lo que nunca pensaste que fuera posible vivir. Porque muchos de nosotros creemos, no, es imposible, no puedo, trato y tratas. Tú eres la que estás haciendo, pero deja que el Señor lo haga. Deja que el Señor lo haga en esta mañana. Resiste a esto, disipa la amargura. Deja que la gracia liberadora de Dios haga en tu vida y que haga que te acuerdes de olvidar. En esta mañana el Señor haga que te acuerdes de olvidar, que nunca más vuelvas a abrir ese libro contable, que nunca más hagas nada, más lo dejes al Señor obrar y que no seas tú el que lo haga, que sea el Señor el que levante tu vida, que sea el Señor que haga justicia. Si tú quieres justicia, el Señor lo va a hacer, pero no la pidas porque Él ya lo sabe. Solamente misericordia para esa persona. Entonces nosotros tenemos que saber de que Él es el que va hoy en esta mañana a arrancar ese libro contable, va a arrancar ese libro mayor, va a borrar en esta mañana todas aquellas cosas con las que tú has venido. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta mañana, vamos a ponernos de pie para orar por esta palabra, de lo que nunca pensaste que fuera posible vivir. Porque muchos de nosotros creemos, no, es imposible, no puedo, trato y tratas. Tú eres la que estás haciendo, pero deja que el Señor lo haga. Deja que el Señor lo haga en esta mañana. Resiste a esto, disipa la amargura. Deja que la gracia liberadora de Dios haga en tu vida y que haga que te acuerdes de olvidar. En esta mañana el Señor haga que te acuerdes de olvidar, que nunca más vuelvas a abrir ese libro contable, que nunca más hagas nada, más lo dejes al Señor obrar y que no seas tú el que lo haga, que sea el Señor el que levante tu vida, que sea el Señor que haga justicia. Si tú quieres justicia, el Señor lo va a hacer, pero no la pidas porque Él ya lo sabe. Solamente misericordia para esa persona. Entonces nosotros tenemos que saber de que Él es el que va hoy en esta mañana a arrancar ese libro contable, va a arrancar ese libro mayor, va a borrar en esta mañana todas aquellas cosas con las que tú has venido. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta mañana, vamos a ponernos de pie para orar por esta palabra. Entonces nosotros tenemos que saber de que Él es el que va hoy en esta mañana a arrancar ese libro contable, va a arrancar ese libro mayor, va a borrar en esta mañana todas aquellas cosas con las que tú has venido. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta mañana, vamos a ponernos de pie para orar por esta palabra. Vamos a ponernos de pie en esta mañana, vamos a ponernos de pie para orar por esta palabra,